Bienvenidos a Mundo Desequilibrado, que es ni más ni menos el mundo que nos ha tocado vivir a ti y a mí. A ver, es innegable que nosotros vivimos en un mundo totalmente desequilibrado, un mundo que ha perdido el norte, un mundo donde reina el caos. Solo hace falta mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de los problemas que hay y de cómo la oscuridad se cierne sobre nosotros. Tenemos muchísimos problemas, nadie lo pondría en duda. Bueno, salvo alguien que quiera cerrar los ojos, tapar los oídos o meter la cabeza debajo de las alas como hacen los avestruces y negarlo todo. No podemos negar que en este mundo son negadas rotundamente nuestro sentido común, nuestra lógica y nuestras virtudes. Sin embargo, también hemos de reconocer que hay muchas personas que están arrojando una luz increíble, una luz potente, una luz, yo diría incluso celestial, porque esa luz solamente puede venir del Creador Todopoderoso, amoroso y misericordioso, que es Padre y Madre a la vez. Porque, no sé vosotros, pero yo sí creo en un Creador todopoderoso, que es toda bondad, todo amor y toda justicia, y que no nos mira como un juez que está con el dedo levantado, sino como un padre que ama a todos y cada uno. Y algunas personas, sean hombres o mujeres, se están dando cuenta de ese valor inmenso, se están dando cuenta del amor que están recibiendo, cómo el amor del Creador está llenando sus vidas de luz y calor. Esa es la buena noticia que están compartiendo en todo el mundo. Y hay muchas personas que están aportando muchísimo en este mundo, pero una sola luz, una sola mota de luz, una luz minúscula, una sola chispa es suficiente para que sea abanicada y convertirse en una llama que disipa las tinieblas de la noche. Al igual que un lente concentra toda la luz y todo el calor del sol, pues un alma tan pura y tan transparente es capaz de concentrar todos los poderes, toda la luz y todo el calor que emana de Dios Padre, para convertirse en un rayo láser capaz de fundir los hielos que aprisionan los corazones de otros, capaz de disipar las tinieblas que nos rodean. Y hoy quiero contarles la historia de un hombre que ha conseguido hacer eso. Es una historia muy conmovedora. Es una historia que tiene una moraleja increíble. Es una historia muy inspiradora. A una historia así yo lo llamo parábola. ¿Sabéis lo que es una parábola? Una parábola es una de esas historias ficticias que contaba Jesús de Nazaret para hablar de cómo es el reino de los cielos. Pero, bueno, una parábola, dice un diccionario, el diccionario de Oxford, que una parábola es una historia ficticia que arroja, digamos, un mensaje y que también encierra cierta clave que habla de las relaciones espirituales. Pero, ¿por qué una parábola tiene que ser ficticia? Vamos a ver, la realidad supera la ficción. Y es que los hechos más extraordinarios, desde los hechos más extraordinarios en este mundo hasta los hechos más cotidianos de este mundo, pueden tener una relación simbólica y un mensaje simbólico que nos habla de las relaciones espirituales. Así que, ¿por qué una parábola tiene que ser ficticia? Pues la historia de Fulton Oursler es una auténtica parábola moderna, como lo llama él en un libro que escribió, Parábolas Modernas. Y desde este vídeo me gustaría iniciar una nueva sección, una sección que se va a llamar, al igual que su libro, Parábolas Modernas. Y la primera parábola que voy a contaros, como dije antes, es la historia de Fulton Oursler y voy a hablar también un poco de sus obras. Charles Fulton Oursler fue un novelista, periodista, dramaturgo y editor estadounidense. Oursler nació y se crió en una familia bautista devota en Baltimore
el 22 de enero de 1893, pero a los 15 años se declaró agnóstico. Cuando aún era un adolescente, consiguió un trabajo de reportero para el Baltimore American y durante ese tiempo se casó con su primera mujer, que, desgraciadamente, acabó en divorcio. En 1925 se casó con su segunda y última mujer, Grace Perkins, quien había recibido educación católica, pero también en su adolescencia había dejado de ser practicante. Tuvieron 2 hijos, April y Tony. No practicaban ninguna religión y no criaron a sus hijos en ninguna fe. Fulton Arsler era conocido por sus relatos de misterio y novelas policíacas que escribía con el seudónimo de Anthony Abbott y era editor de la revista Reader's Digest. Entre sus novelas policíacas destacan sobre todo La muerte de la reina del circo o El crimen del siglo. En 1935, la familia Arsler realizó una gira por Oriente Medio y pasó una semana en Tierra Santa. En el viaje a casa, Arsler comenzó a escribir un libro titulado Un escéptico en Tierra Santa. Él dice: empecé siendo muy escéptico, pero en el último capítulo casi me convertí. Supuso que una vez que se publicara el libro se olvidaría de la religión. Sin embargo, al percibir la creciente amenaza del nazismo y el comunismo, se sintió cada vez más atraído por la ética cristiana. Asombrado por lo poco que la gente sabía sobre la vida y las enseñanzas de Jesucristo, decidió escribir la historia de Jesús y tratar de hacerla tan interesante como una historia por entregas en una revista popular. Él relata su experiencia de la siguiente manera: tuve la oportunidad de hablar con muchos tipos diferentes de hombres y mujeres, compañeros de viaje en pullman y en autocar diurno, taquígrafos, presidentes de comités de conferencias. En conversaciones hice alusiones casuales a pasajes bíblicos. Pronto descubrí que las referencias que en mi niñez eran clichés de conversaciones en el porche no tenían significado alguno para mis compañeros posteriores. Incluso frases tan obvias como 30 piezas de plata, o el talento enterrado en la tierra, o el ángel que turbó las aguas, dejaron a muchos oyentes con las miradas en blanco. Sin embargo, cuando les expliqué el significado, su interés fue claro. Una muestra de la gran historia invariablemente despertó el apetito por más. Estos experimentos me ayudaron a llegar a una resolución que había considerado durante mucho tiempo. Desde mi primera visita a Palestina en 1935, había sentido la tentación. Una gira por Galilea, Samaria, Judea y Transjordania había despertado nuevamente en mí un profundo interés por el cristianismo que me había llenado cuando era joven. Ahora, después de 25 años de agnosticismo satisfecho, me sentí nuevamente conmovido. Y entonces fue cuando decidió escribir la historia de Jesucristo. Decidió novelizar la vida de Cristo y se propuso hacerla tan interesante como una historia por entregas en una revista popular, como si fuese una serie que se va actualizando en las revistas, como si fuese lo que hoy en día conocemos por ejemplo, una serie de televisión, por ejemplo. Y en medio de ese proceso, él se convirtió al catolicismo. En 1943, Arsler fue recibido en la Iglesia Católica. Al año siguiente, su hijo también se convirtió a la fe católica, y su esposa también volvió a la fe un año más tarde. Su hija se convirtió en 1948, y en el memorable año de 1949 se publicó su novela, la novela que le costó 14 años terminarla. La novela The Greatest Story Ever Told, la historia más grande jamás contada. Nada más publicarse, recibió una aclamación popular tan amplia que se convirtió en un bestseller en un abrir y cerrar de ojos.
aún hoy en día en Estados Unidos se sigue leyendo por millones de lectores. Y debo decir que es una obra maravillosa, sencillamente maravillosa. Y su propósito de escribir el libro tan interesante, que incluso sería mucho más interesante que la propia Biblia, debo decir que lo ha conseguido. Lo ha conseguido porque Fulton Alsler le dio poesía a los evangelios. Desde que supe de la existencia de este libro, se convirtió en uno de mis libros favoritos, y no me canso de leerlo. Lo he leído en inglés y también lo he leído en japonés, con una maravillosa traducción por el señor Iijima Manji. En japonés se titula Idai naru Shougai, Tagui naki Monogatari. Fijaos, ¡qué tocho de libro! Como la historia más grande jamás contada es una película que no me canso de ver, me picó la curiosidad. Y ha sido una grata sorpresa, un inmenso regalo de Dios el hecho de que haya podido tener en mis manos este magnífico libro. He estado buscando casi desesperadamente y sin éxito la versión española, que ya está descatalogada, pero considerando que este libro es un libro que no puede ni debe desaparecer, quiero comunicaros que entre mi madre y yo lo hemos traducido al español para que en PDF haya podido llegar a vuestras manos esta excepcional epopeya histórica narrada con una fuerza desbordante por el autor que ha sabido darle la poesía a los evangelios y la hizo mucho más amena. Desde entonces Fulton Alsler experimentó una gran transfiguración, una gran metamorfosis que ya no volvió a ser el que era. Y no es nada extraño, porque Fulton Alsler, a través de este libro, nos relata su alegría, la alegría de haber encontrado la verdad, la alegría de que la verdad se le haya revelado a él a través de 14 años de investigación. Y es que cuando uno se lo propone, realmente cuando uno se lo propone, puede llegar a conocer la verdad, y esa verdad es Cristo, porque Cristo mismo dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Pues esta es la moraleja de la parábola de la metamorfosis de un escritor agnóstico que se transformó en un escritor cristiano. Pasó a ser de autor de novelas policíacas a autor de novelas cristianas. Escribió también el libro de los libros, la novelización del Antiguo Testamento. Escribió también la vida del padre Flanagan, el padre Flanagan de la Ciudad de los Muchachos. La maravillosa vida del padre Flanagan, que fundó la Ciudad de los Muchachos, fue llevada al cine 2 veces, primero con el título de Forja de Hombres y después La Ciudad de los Muchachos. Y Fulton Alsler también escribió Parábolas Modernas, que a partir del segundo vídeo voy a ir contando algunas historias que yo conozco y otras historias que las he leído en este libro, precisamente, en el libro de Parábolas Modernas. Y en 1965, el gran cineasta George Stevens decidió llevarla al cine. Y la película, la historia más grande jamás contada, sin duda una de las mejores películas que se han hecho sobre la vida de Jesús, obtuvo 5 nominaciones a los premios Oscar. Aunque la película y el libro difieren mucho, debo decir que la película también es una auténtica joya. Y es una película muy simbólica, porque el comienzo de la película es muy significativo. Nos encontramos en el interior de una iglesia, en el ábside de la iglesia estamos viendo unos cuantos cuadros, unos cuantos frescos, mientras oímos al narrador citar las primeras palabras del Evangelio según San Juan. Al principio era el Verbo y el Verbo estaba en Dios. Y luego vemos el fresco de Jesús resucitado, que es un fresco que han hecho a posteriori pintando al actor sueco que ha interpretado el papel de Jesús, Max von Sydow. Y luego vemos en el cielo las estrellas y vemos que la estrella de Belén va creciendo, va aumentando la intensidad de su luz y luego esa luz se convierte en la llama de una vela, y vemos que la Virgen María, que no se ve muy claramente porque está en silueta, está portando esa luz, y la luz ilumina la mano de un niño, la mano de Jesús niño. La historia más grande
jamás contada. Y entonces esa mano se convierte en una luz que también parece ahí una custodia. Al mismo tiempo que parece la custodia, está reflejando la luz del sol, con lo cual quiere decir que Él es la luz del mundo, que Él ha venido a aportar la luz a este mundo. No hay un comienzo más significativo y simbólico que este. Por cierto, no volveremos a ver la mano de Jesús en primer plano hasta el momento del clavo, con lo cual el simbolismo es brutal. Nos quiere decir que esa mano, esa manuca tan pequeñuca, ha venido al mundo para ser traspasada. Y en la escena de la matanza de los inocentes vemos que los soldados de Herodes, prácticamente todos los villanos de la película van vestidos de negro y los buenos van de blanco, suelen ir de blanco. Y esto es como una especie de sinfonía simbólica de colores donde la oscuridad se está comiendo a la luz. Pasan unos 30 años después de la matanza de los inocentes. Normalmente, en todas las películas de la vida de Jesús, la primera aparición de Jesús adulto suele ser en la escena del bautismo, pero en esta película no es así. Al principio nos muestra la ciudad de Jerusalén, donde vemos una fila de ciegos guiando a otros ciegos y vemos a una mujer que está rezando fervorosamente. El Mesías prometido, que Él nos libertará. Pierde ese tiempo. Si tuviera que venir, habría venido ya. ¿En quién he puesto mi confianza? Es una mujer que lleva años allí rezando, y ahí, en el fondo de la multitud, al fondo, en la penumbra, está Jesús, y Jesús está observando cómo está el mundo. Es un plano muy teológico y muy simbólico. Jesús está viendo los dolores, el sufrimiento, las tristezas de cada uno. Hay una mujer que está escarbando algo o está lavando algo en el lodo, y hay niños vagabundos y la gente está triste, desesperada, han perdido las ganas de vivir. Hay un esclavo cargado de cadenas, hay uno que le están marcando la espalda y otros que están siendo azotados por los romanos, una mujer que la obligan a meterse en un prostíbulo, dos hombres que discuten, en fin. Lázaro. ¡Sal fuera! Esta es sin duda una de las escenas más emblemáticas de esta película. La resurrección de Lázaro y la actuación de Max von Sydow es magnífica. Hasta Charlton Heston acaba elogiando su actuación. Y aquí, ¡Ha llegado el Mesías! al grito de "ha llegado el Mesías", empieza a sonar el tema principal de esta película, el Mesías, el coro de Aleluya de Händel. Y hay una escena especialmente significativa. Uno dice: "Ha llegado el Mesías, un hombre estaba muerto y ahora vive". Nos recuerda que nuestro Dios no es un Dios de muerte, sino que da la vida. El segundo, que es el paralítico, llega corriendo y dice: "Yo estaba tullido y ahora ando". Significa que nuestro Dios no te dice que estés quieto, sino que desea que estés activo, en movimiento. Quiere que hagamos lío, que caminemos hacia adelante, ayudando a los demás sin pararnos en los pequeños detalles. El tercero, el viejo Aram, que era ciego, dice: "Yo estaba ciego y ahora veo". Dios no es un Dios de oscuridad, sino de luz. ¡Ha llegado el Mesías! ¡Un hombre estaba muerto y ahora vive! ¡Yo estaba tullido y ahora ando! ¡Yo estaba ciego y ahora veo! ¿Quién ha hecho eso? ¡El hombre llamado Jesús! De verdad, no deberíais perderos ni la película ni el libro. Tenéis que ver la película. Si todavía no la habéis visto, tenéis que verla. Y abajo os dejo en la descripción un link que os lleva al PDF del libro traducido al español. Cuando leáis este relato que os dejo aquí abajo, no tendréis dudas de que Dios está con nosotros y lo estará siempre.
hasta la consumación de los siglos. En fin, ahí queda eso. Lo voy a dejar aquí y si Dios quiere, nos veremos en el siguiente vídeo. Y no olvidéis suscribiros y darle like y compartir. Bueno, pues que Dios os bendiga.